era un pastor presbiteriano, prolífico escritor, y él cuenta una historia para ilustrar el amor de Dios hacia nosotros. Y como estamos tratando con la vida de Saúl, esta semana me acordé de esto porque yo mismo necesitaba leer esto que leí para, no sé, poder un poco poner mis pensamientos y sentimientos en orden, porque cuando uno estudia la vida de Saúl, la verdad que tus pensamientos y sentimientos no quedan muy bien. Y él cuenta la historia, una fábula, Don Gray, Van House, cuenta la historia de una señora que tenía un hijo, una cristiana devota, y educó a sus hijos en los caminos del Señor. Cuando pasó un tiempo, este chico se enamoró de una chica que no era cristiana, e incluso él cuenta que una chica, bueno, pues no una chica buena, sino todo lo contrario, ¿no? Que lo llevó a él y lo empujó a la bebida y a una vida inmoral increíble, ¿no? Y su madre seguía orando por él. Y su madre, cada vez que ellos venían a casa, le hablaba del Señor, y ella le cogió un odio a su madre enfermizo, hasta que un día le dijo que si él realmente la quería a ella, para demostrarle que la quería, tenía que matar a su madre. Y él, por supuesto, que no quiso hacerlo, se resistió, pero una noche de borrachera pasó por la casa de su madre y se acordó de aquello que le había pedido su novia. Y la mató. Mató a su madre. Fue tal la violencia que ejerció sobre su madre, que le arrancó el corazón. Le arrancó el corazón. Y cuando se dio cuenta que le había arrancado el corazón a su madre, salió corriendo con el corazón en la mano. Y se cayó. Se cayó encima del corazón. Y la leyenda cuenta que el corazón habló. Y le dijo: hijo mío, ¿te lastimaste? Así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Van House dice que esa es la mejor ilustración que podemos usar para hablar del amor de Dios. Si no lo crees, piensa en la escena en la cruz, donde aquellos que estaban crucificando a Jesús, y Jesús orando por ellos, y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si volvemos a la tierra, vemos a Saúl: venga a mí mi reino. Y aprendemos muchas cosas negativas de Saúl, sí, pero las aprendemos y nos van a venir bien. ¿Recordáis que la semana pasada estábamos hablando del tiempo en el que Saúl es rey y cómo era el nivel espiritual del pueblo, ¿no? Y hay un texto en Oseas que nos dice que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Y ahora, con esto en mente, quiero que vayamos, por favor, a primer libro de Samuel, el capítulo 13. Primer libro de Samuel, el capítulo 13, dice el versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y allí estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collao, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel había hecho abominable a los filisteos. Se juntó todo el pueblo en pos de Saúl en Gilgal.
Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como de arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocaustos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y él respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pero ahora Jehová hubiera confirmado tu reino en Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. No sé si mover esto porque estaba fallando esto aquí. Bueno, esperemos que no vuelva a fallar. ¿Veis la diferencia? Ahora Dios va a escoger a David, que es una persona conforme al corazón de Dios y que sí, él sí escoge. Pero cuando vemos a Saúl, esto que ocurrió en Gilgal y luego en el capítulo 15 también, con Saúl, ¿qué vemos? Bueno, vemos que cuando en el pueblo de Dios había personas como Saúl, él solo pensaba en sí mismo y la obra sufre. Cuando las personas que están al frente, en este caso Saúl, pensaba solo en sí mismo, el pueblo sufría. Cuando solo se busca tener la razón, la obra también sufre. Saúl le dice a Samuel, no, mira, ¿qué has hecho? Y él dice, no, porque vi el pueblo que desertaba y que tú no venías. O sea, la culpa la tiene el pueblo y tú que has tardado. Y cuando se busca tener la razón, la obra sufre. Cuando solo le interesa la imagen, la obra sufre. Lo vamos a ver en el capítulo 15 también. Resumiendo lo que dice Proverbios, donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay visión, es el pueblo el que perece. Y la historia del pueblo de Israel en la época de Saúl fue una época oscura. Y fue un pueblo que pereció. ¿Por qué? Porque su líder, el que tenía que pastorearles, no tenía esa visión. Y solo pensaba que era su reino. Y aquí vemos que por primera vez Samuel le dice, mira, Dios te ha desechado, ya no vas a ser rey más. Y ahora vamos a hablar de esto. El defecto fatal de Saúl era ver el reino como su propiedad y no como la de Dios. No se consideraba a alguien que Dios había puesto ahí para administrar, para servir, sino que él se creía el rey. De hecho, él había escuchado de parte del pueblo, queremos un rey como las demás naciones. Y Saúl sabía perfectamente cómo eran los reyes de las naciones. Había tenido incluso que pelear contra ellos. Y ahora él se convierte en un rey más como los demás con los cuales él trataba. Saúl realmente es lo que cualquiera quisiera ser. Si pensamos en Saúl como un hijo de Dios, que entendemos que lo era, es la figura de lo que cualquiera de nosotros quisiéramos ser. ¿Sí? Mira, era un rey, un siervo de Israel, un pastor de Israel. Fue lleno del Espíritu de Dios. Ganó grandes batallas. De hecho, en capítulo 13 vemos cómo aquí gana una batalla. Fue incluso profetizaba, y fue humilde el día de su coronación, cuando lo fueron a buscar y se escondía para que no lo coronaran. Es decir, aparentemente Saúl es lo que cualquiera de nosotros quisiéramos ser. ¿No quisiéramos tener nosotros estas características, cualquiera de nosotros? Creo que sí, ¿no?
Bien. Pero eso fueron cosas que hizo Saúl. Fueron cosas que hizo. Pero vamos a conocer al verdadero Saúl, su integridad. Lo que haces es una cosa y lo que eres es otra. Y a lo que Dios le importa es la integridad. O sea, lo que yo hago en todo momento y cuando me ven o no me ven y en las decisiones más difíciles, ahí es, no lo que haces. Por eso Saúl aparentemente parece un hombre, bueno, que Dios puede usar, un hombre con características, pero pronto vemos que no era así con Saúl. No era un hombre íntegro delante de Dios. No era un hombre íntegro tampoco delante de los hombres. Hemos visto, lo único que quería era figurar en el sentido de dar una imagen de lo que él pretendía que los demás vieran en él, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el capítulo 15, aunque no es el tema de hoy, pero estaba pensando, ¿no?, que, y lo veremos en su momento en el capítulo 15, cada oveja con su pareja. Cada oveja con su pareja. ¿Recordáis cuando Saúl vuelve a desobedecer a Dios y llega Samuel y le dice, y Saúl le dice a Samuel, he hecho la palabra de Dios, y Samuel le dice, entonces, ¿qué es ese ruido de ovejas y de vacas que escucho? Y Saúl en ese momento fue un hombre que cada oveja con su pareja, lo voy a explicar. Vamos a conocer su humildad, pues lo que había dicho antes y durante su coronación no vale. Es decir, él había dicho una serie de cosas antes de que lo coronaran como rey, pero cuando lo coronaron como rey y se vio como rey, las cosas cambiaron. Es decir, antes de ser rey, Saúl es uno, después de ser rey, Saúl es otro. Ahora Saúl va con su pareja. En el capítulo 13 ya lo vemos la primera vez, que Saúl va con su pareja. Y sabéis quién era la pareja de Saúl, ¿no? El diablo era la pareja de Saúl. Era la pareja de Saúl. Porque Samuel le dice, has hecho locamente, Saúl. Y nadie sino el diablo es el que nos lleva a hacer las cosas locamente, a cometer necedades, imprudencias, a meter la pata hasta el fondo. Es el diablo. Y aquí vemos a Saúl que está con su pareja. Y su pareja, vamos a ver en el capítulo 15, que es el diablo. Si hago cosas en privado que no haría en público, de alguna manera voy con mi pareja. Y te lo puedo asegurar que no es Dios. Porque lo que ataca siempre Satanás es la integridad. Es la integridad. Satanás no ataca las cosas externas. Satanás no ataca lo que hago externamente, si vengo aquí o no, aunque también, pero digo, si vengo, si digo, si no sé qué, no. Satanás lo que ataca es mi integridad. Lo que yo soy de verdad es lo que él ataca. Y es lo que vemos que atacó en la vida de Saúl. Lo que él era realmente. No lo que él hacía. Puede ser rey, ¿qué? Rey del mundo puede ser, Saúl. Pero ¿qué eres tú? Y vamos a ver un refrán para ver el bosquejo de hoy y la siguiente vez que tratemos este capítulo 13 y 15. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ese es un refrán que creo que todos conocemos. No sé si en Ucrania o por ahí lo hay, pero del dicho al hecho hay mucho trecho o hay un buen trecho, también se dice, ¿no? Pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora, entonces veamos cuál fue el dicho. Del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿verdad? Primero vamos a ver el dicho, luego vamos a ver el hecho y luego vamos a ver el trecho. ¿Vale? Es fácil, ¿no?, de recordar. Bien. ¿Cuál fue el dicho de Dios? Por ejemplo, vamos al capítulo 15, los versículos del 1 al 3 de 1 Samuel. Vamos a ver cuál fue el dicho de Dios. Capítulo 15 de 1 de Samuel, versículos 1 al 3. 1 de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Dios, al dicho de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Yo castigaré lo que hizo Amalec e Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, Saúl, y hiere a Amalec y destruye, ¿qué? Todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y con todos los, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este era el dicho de parte de Dios. Ahora, ¿por qué matar todo? Pues hay cosas aprovechables. ¿Por qué vamos a matar lo mejor del ganado si podemos comerlo o aún más? Lo mejor del ganado se lo podemos ofrecer a Dios. ¿Por qué matarlo todo? ¿Por qué sacrificarlo todo? ¿Por qué no quedarse con nada? Si a fin de cuentas era una batalla y era un botín y los soldados merecían, habían arriesgado sus vidas, merecían algo, ¿no?, que llevarse, algún botín que llevarse. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué culpa tenían los animales o aún niños y todo esto? ¿Qué culpa tienen? Pensar que estamos en un contexto de guerra, ¿verdad? Si no, no vamos a entender esto. ¿Por qué? Bien, allí se da la razón. Porque Amalec se opuso a Israel y a los planes de Dios. Dios tenía unos planes para Israel y Amalec intentó ponerle un obstáculo a Israel. Intentó oponerse. Y por eso ahora Dios dice, mira, estos se oponen a mí y a mis planes para ti, por tanto, los vas a eliminar. Porque es lógico, porque si tú no los eliminas, volverán otra vez. O sea, si tú no lo eliminas, va a volver. ¿O qué piensas? ¿Que porque a Amalek le pegues un susto, ahora de repente va a decir, uy, yo no voy ya en contra de Israel, qué miedo? No. O tú los eliminabas o Amalek iba a seguir oponiéndose a ti toda la vida. Bien, nosotros tenemos que oponernos totalmente al diablo. Y ese es el dicho de parte de Dios para Saúl, para el pueblo de Israel y para nosotros. Tenemos que oponernos de una manera frontal, de una manera total, de una manera radical. No podemos perdonar nada. No podemos permitirnos el lujo de dejar algo de Amalek en medio de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras vidas, porque si no, Amalek volverá y nos derrotará. Él es nuestro adversario y el de Dios, ni más ni menos, nos pide Dios. No nos pide más, pero tampoco menos, que nos opongamos al diablo. Ese es el dicho de parte de Dios, que luchemos contra él hasta erradicarlo de nuestra vida, hasta erradicar el pecado de nuestra vida y que no esté volviendo Amalek vez tras vez, volviéndose a armar en nuestra vida. Porque cuando nos despistamos, cuando empezamos a contemporizar, cuando empezamos a relajarnos, el enemigo crece, el enemigo se hace fuerte en nuestra vida. Y al final, ¿qué pasa? Te va a atacar, me va a atacar. Ese es un principio que no lo entendemos. Bueno, ya he ganado una batalla, ya está. No. Hoy has ganado una batalla, mañana otra. Mañana vas a ganar una batalla, pasado otra. Porque Amalek siempre va a volver. Y ese es el principio aquí, ¿no? ¿Qué dijo Dios? Destrúyelo todo, Saúl, todo. Cada vez que peco me estoy poniendo del lado del enemigo de Dios. Esto es algo que deberíamos de entender todos, Cada vez que peco yo me estoy poniendo del lado del enemigo de Dios. No me estoy poniendo del lado de Dios. Dios no está contento cuando yo hago eso. Me estoy poniendo del lado del que trató de evitar la cruz. Satanás intentó evitar la cruz, que fue lo que a ti te ha salvado. Satanás intentó evitarla. Satanás trató de arruinar mi vida y la tuya, supongo, en el pasado. Trató de arruinar mi vida, pero el Señor vino, ¿no? Y cada vez que peco me pongo del lado del que trata de estorbar, del que trata de destruirme. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a querernos de verdad eso, no? Que el peor enemigo que tenemos está ahí siempre. Y que el dicho de Dios es, destrúyelo todo
todo, no dejes nada. Por mucha pena que te dé, oye, que esto no es tan malo, no. Cualquier mínimo resquicio, cualquier cosa, destrúyelo. Como decía John Owen, o tú matas al pecado, o el pecado te matará a ti. Y eso es así. Es así. Saúl, destrúyelo. Que no quede nada, ni las cenizas, Saúl. ¿Amo lo que Dios aborrece? Entonces voy con mi pareja. Y te puedo asegurar que no es Dios. Y uno se pregunta, ¿qué haces, Saúl? ¿Qué haces? Bien, ¿cuál fue el dicho de Dios? Si vamos ahí, si estáis en el capítulo 13 y vamos un poquito para atrás en el capítulo 10, nos dice ahí en el versículo 8, le dice Samuel a Saúl, luego bajarás delante de mí al Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, 10:8, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, Saúl, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es el dicho? Espera, Saúl. Yo voy a ir y yo soy el que voy a ofrecer los sacrificios. Espera lo que Dios te va a decir. En el capítulo 13 vimos que Saúl esperó. No. Y es lo mismo que lo de antes. ¿Por qué esperar? ¿Qué más da? ¿Qué más da que esté Samuel o no? ¿Qué pasa? ¿Que Saúl no puede ofrecer un sacrificio? ¿Nadie es que tiene la patente Samuel? ¿Qué más da quien lo haga? Si lo que quiero lograr es lo que importa, ¿no? Eso es lo que Saúl dice, bueno, es que el pueblo, es que vi que el pueblo desertaba y que venía, entonces pues, ¿no? ¿Qué importa? ¿Qué más da? Si total lo que quiero lograr es una victoria para Dios. Lo importante es el sacrificio, ¿no? Lo importante es que nosotros ofrezcamos a Dios. De hecho, él lo dice, nosotros ofrecemos, no, pero mira, a Dios lo ofrecimos, ¿eh? No, pues lo que faltaba, ¿no? Que lo ofrecieras a Santa Bárbara. Mira, una de las cosas aquí claves es que Saúl se atribuyó cosas que no le pertenecían. Saúl se atribuyó cosas que no le pertenecían. Pero antes de que le pongas la lápida a Saúl, antes de que le pongamos la lápida a Saúl, recordemos que el pecado, para ti y para mí, no es otra cosa que esto también. Hacer lo que no nos pertenece. El pecado no nos pertenece. Somos hijos de Dios. Somos santos. Somos apartados para Dios. Y el pecado no nos pertenece. Leímos el otro día un texto cuando Pablo dice, ¿qué comunión tienes tú con el pecado? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No me pertenece, no me pertenece hacerlo. ¿Podemos entender esto? Otra vez, Saúl lo que quiere ganar es el favor del pueblo. El pueblo le deserta y están ahí, entonces para no echarse al pueblo encima, pues venga, yo lo hago, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia? Lo veremos con calma en el capítulo 13, ¿no? Saúl, esta era me llama la atención eso, ¿no? Que Samuel le dice a Saúl, esta era una oportunidad única para que Dios hubiese confirmado tu reino para siempre, Saúl. Pero ahora, por cuanto has hecho locamente, ya no. Y eso a mí me enseña algo, ¿no? Y es que cada oportunidad que yo puedo tener para obedecer al Señor es una oportunidad preciosa. En cualquier mínimo detalle. Saúl, simplemente tenía que esperar, nada más. No tenía que hacer una gran cosa y bueno, a lo que hizo. No. Solamente esperar, nada, no hagas nada, Saúl, no hace falta que toques nada, no digas nada, espera, siéntate tranquilo. Y con esperar, simplemente con esperar, Dios hubiese confirmado su reino para siempre.
¿Habrá algo más fácil que sentarse a esperar? Fácil, ¿no? Aparentemente es fácil. Si le pidiera que matara a 1000 filisteos, pues mira, pues... Pero no, Saúl, siéntate, tranquilo, espera. Y como digo, eso me enseña a mí algo, ¿no? Que cada decisión que yo tomo cada día, por muy pequeña que sea, ¿quién sabe lo que Dios quiere darnos a través de esa decisión? ¿Quién sabe la forma en la que Dios quiere bendecirnos o bendecir a otros a través de esa pequeña decisión? Pero Saúl desechó esa decisión. Era el rey, a fin de cuentas. ¿Qué más da? Yo soy el rey y mi palabra es la ley, cantaban los mexicanos. ¿Cuántas veces no nos adelantamos a Dios actuando en nuestra propia cuenta, a nuestra propia fuerza, en vez de esperarle a Él? Hemos dicho, nosotros llevamos un Saúl dentro. Y muchas veces nos adelantamos a Dios en vez de esperar. ¿Y qué nos pasa? Actuamos locamente. Y todos lo hemos experimentado, creo. En vez de esperar al Señor, lo hemos hecho nosotros y luego nos hemos echado la mano a la cabeza, ¿verdad? La fe se prueba en la espera. La fe se prueba en la espera. Esta no era una prueba insignificante para el rey y para el pueblo. No era una prueba insignificante, lo hemos visto. Saúl, hoy se hubiese confirmado tu reino. Y Saúl, el dueño de su reino, ¿qué hizo? Lo que le pareció. Eso fue lo que hizo Saúl. Lo que le pareció, lo que él quiso. Hoy, una iglesia que depende de los caprichos y ocurrencias de Saúl, pues ¿a dónde vamos, no? Nuestra vida, una familia que depende de los caprichos y ocurrencias de Saúl, ¿dónde vamos? Un matrimonio que depende de los caprichos y ocurrencias de Saúl, ¿dónde vamos? Una vida que depende de mis caprichos y ocurrencias, ¿dónde voy? Pero Saúl es, venga a mí mi reino. Y como hay un refrán que dice también, cabra que tira al monte no hay cabrero que la afronte. Y a Saúl no hay cómo afrontarlo. No va a querer, no va a ceder. Eso lo vamos a ir viendo. Dios le dice, Saúl, tu reino se acabó. Y Saúl, ¿qué dijo? De eso nada. De eso nada. Bien, ese es el dicho. Y el hecho, en segundo lugar. ¿Cuál fue el hecho? Bueno, hay una pregunta que hacernos con Saúl y con algunas situaciones de Saúl que estaremos intentando contestarlo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que sí debemos hacer o lo que no debemos hacer? Alguno dice las dos, otro está pensándolo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que sí debemos de hacer o lo que no debemos de hacer? Bueno, yo os dejo la pregunta ahí, iremos compartiéndola. ¿El hecho cuál fue? Fue una desobediencia deliberada. Y Samuel así se lo reclamó. Locamente has hecho, Saúl. Locamente. No guardaste el mandamiento que Jehová te había ordenado. Y yo digo, bueno, pues esperó casi los 7 días. Claro, casi. Pero si lo hubiese hecho al primer día ya, o al segundo, pero tuvo paciencia, esperó 6 días con 999,9999. Saúl supo que Dios no lo quería en el trono y que su reinado pasaría a ser de alguien que lo sustituiría. ¿Y sabéis lo que Saúl dijo? Lo que esta foto te voy a poner. Saúl dijo, por encima de mi cadáver. Y Saúl dijo, vale. Eso es una imagen de un futbolista que le pegó ahí a otro una patada. Uno está diciendo, por encima de mi cadáver, y el otro jugador dijo, vale, pues venga.
Saúl dijo, por encima de mi cadáver. ¿Y sabéis lo que pasó? ¿Qué pasó? Que se cumplió lo que dijo. Dijo, Dios me va a quitar el reino. ¿Tú, Samuel, alguien? No, por encima de mi cadáver. Y al final, ¿qué ocurrió? Precisamente eso. En 13:14, el versículo siguiente al que hemos leído dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová le mandó. Bien, este texto nos da una pista de la perspectiva de lo que Saúl era. No sé qué he puesto ahí, pero en la que era. Bueno, ¿entendéis, no? Vale. Si te dieran una noticia como esta, ¿cómo reaccionarías? Piensa que eres el rey Saúl. Dios te ha escogido, etcétera, y ahora viene el profeta y te dice, mira, se acabó. Tú ya no vas a seguir siendo el rey. Tu reino no, Dios ha buscado otra persona, porque has hecho locamente. ¿Qué hubieses hecho tú? Tal vez te hubieses arrepentido. No, Señor, tal vez pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Sí, es verdad, he cometido una locura, Señor. No, mal por mi parte. Hubieses llorado, hubieses implorado el perdón, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí. He sido un miserable, Señor. No sé lo que diríamos nosotros. Sería lógico que dijéramos eso, ¿no? Pero ¿cómo actuó Saúl? Vamos a ver el versículo 15. Levantándose Samuel, subió al Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 400 hombres. ¿No hay algo ahí que te choca? ¿Cómo actúa Saúl? Como si no hubiese pasado, no pasó nada. Como si no lo hubiese dicho Samuel que se acabó. No. Samuel se fue evidentemente y él, pues venga, otra cosa, mariposa. O sea, no hay ninguna reacción. Siguió con sus planes, demostrando que no se tomaba a Dios en serio, Saúl. No se tomaba a Dios en serio. Yo no digo que Dios hubiese cambiado la situación, pero esperas de un hombre como Saúl, ¿no? Que diga, sí, Señor, perdona, me he equivocado. Pero Saúl no es de los que piden perdón, ¿no? Lo vemos también en el capítulo 15, que es verdad que sí lo vemos pedir perdón, pero dice, Samuel, yo he pecado, perdón, pero bueno, ven conmigo delante del pueblo, de los líderes, para no sé qué, no sé cuánto. A las circunstancias sí las tomaba en serio, a Dios no. Esto es una prueba de ello. A Dios no. Saúl puede decir lo que quiera, puede decir misa, pero no se toma a Dios en serio. Cuando Dios te confronta así, de esta manera, bueno, pues venga, hasta luego, Samuel, ven, a ver cuántos soldados tengo. ¿Cómo, Saúl? Haz algo, Saúl, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Saúl está preocupado por su reino, por su imagen, por lo que los demás piensen de él, por parecer más que los otros, por demostrar que hace más que los demás o que lo que hace es más importante, es decir, yo mimé conmigo. Esa es la preocupación de Saúl. Yo mimé conmigo. Lo vamos a ir viendo, ¿eh? Así la obediencia de verdad a Dios va a pasar a un segundo plano para quedar bien con los demás. A partir de ahora, la obediencia, la espiritualidad de Saúl, cómo tenía que ser su vida, vamos a ver que en el relato pasa a un segundo plano. Y lo que ahora hay es un tira y afloja por parte de Dios, por parte del profeta, para que Saúl salga de ahí y deje paso al que Dios ha escogido. El Nuevo Testamento me recordaba a una persona que menciona tercera de Juan, que se llama Diótrefes. No sé si lo has leído alguna vez, Diótrefes, pero yo me acordaba de él. ¿Y cuál era la motivación o preocupación de Diótrefes, según Juan, allí en la tercera carta? Es esta, en el versículo, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Bueno, Saúl era Diótrefes. Saúl se empezaba a convertir en un obstáculo para la obra de Dios. Porque él no quería. Se rebelaba y se retorció todo lo que pudo para eso. Eso vamos a ir sacando lecciones.
No hay mayor adversario para el avance de la obra de Dios cuando el deseo es el amor a sí mismo, el protagonista, ser reconocido, aplauso, tener primer lugar y el yo. ¿Por qué esto es un enemigo? Porque si yo hago alguna de estas cosas, no le estoy dando el lugar a Dios. Y entonces seré un obstáculo, evidentemente. Yo el primero seré un obstáculo. Así, este fue el comienzo de un largo final para Saúl, como le llama Jean Edward, el rey loco. Este fue el comienzo de un largo final. No fue fácil, No fue fácil sacar a Saúl de ahí. Y en ese intento de sacarlo es genial porque hay tantas lecciones para nosotros, prácticas para nosotros, ¿no? Si no tuviéramos esos capítulos, creo que incluso nos costaría vernos en el espejo, pero Saúl, para cada uno de nosotros, si queremos, es un espejo, es un espejo. Después de Gilgal derrotó a los filisteos por Jonatán, no por él, por Jonatán, y luego quiso matarlo, a su hijo, cuando hace un pacto absurdo, ¿verdad?, de que no coman, y llega Jonatán y dice, pero ¿cómo no vais a comer si estáis desmayados? Si fuera andaluz le diría, ¿no? Estáis desmayados. Comer. Y ahora comen, y Saúl, menos mal que el Señor intervino y tal, y si no, mata a su hijo. A su hijo. Dios está mirando el rey Saúl que está en nosotros. Dios está mirando el rey Saúl que está en nosotros. ¿En nosotros? ¿El rey Saúl está en nosotros? Dice Jean Edward, este escritor que os digo, acerca de Saúl. Mira qué interesante. Él escribe y dice, Saúl está en tu torrente sanguíneo, en la médula de tus huesos. Él forma parte de la misma carne y músculo de tu corazón. Está enraizado en tu alma, vive en el núcleo de tus átomos, dice Jean Edwards, Saúl. Y sigue diciendo, el rey Saúl y tú sois socios. Y sigue diciendo, incluso Jean Edwards dice algo más, tú eres el rey Saúl. Tú eres el rey Saúl. Solo hay una manera de librarse de él, tiene que ser destruido. Solo hay una manera. Como dijimos desde el primer día, la historia de Saúl nos enseña que hay un Saúl dentro de nosotros. Y que la única manera de librarnos de él, de sus locuras, de sus necedades y de sus tropiezos, es eliminándolo, es destruyéndolo. Igual que Amalek, destruyámoslo del todo, si no volverá. Volverá. El rey David, simplemente aparte, ¿no? El rey David habría llegado a ser un Saúl II, si Dios no hubiera arrancado el Saúl que existía dentro de su corazón. Y David tiene que pasar un montón de pruebas y de circunstancias, las que Dios intentó arrancarle al Saúl que él llevaba dentro, que en algún momento sale en la vida de David, lo hemos dicho, ¿no? Cuando con Urías Eteo manda a Urías a la primera línea para que muera, igual que hizo Saúl, también lo vamos a ver. Tal operación le llevó años y fue una experiencia tan cruel que estuvo a punto de matar al paciente. Y cuando vemos a David después de esta confrontación de años con Saúl, ya vemos a un David diferente. Porque Dios ha arrancado de la vida de David ese Saúl que él lleva dentro. Y mirad, hermanos, lo mismo es para ti y para mí. Todos tenemos un Saúl dentro, haya crecido más o menos, se manifieste más o menos, cada uno sabemos. Pero Dios tiene que arrancarlo. Y cuando logre arrancarlo, vamos a ser diferentes. El proceso va a doler, sí. ¿Estará a punto de acabar con nosotros? Posiblemente. Pero igual que una operación, vale la pena el riesgo, ¿no? Porque si no te operas, mueres. Un médico te dice, mira, esto que tienes no hay remedio, te vas a morir. Pero si te operamos, hay una pequeña posibilidad de que sobrevivas. Pues, si hay una pequeña posibilidad, pues como lo otro ya voy a morir, pues más riesgo, ¿no? Saúl trató de matar a David,
Pero su único éxito, el único éxito de Saúl cuando intentó matar a David fue convertirse en el instrumento para dar muerte al Saúl que estaba en el alma de David. Mira, Satanás va a intentar destruirte y destruirme. A través de personas, a través de circunstancias, a través de problemas, a través de necesidades, a través de lo que sea, va a intentar tratar de matarte, espiritualmente hablando. Satanás tratará de matarnos, pero si le dejamos al Señor, ¿sabéis lo que al final será con ese intento de Satanás y todas sus maquinaciones? Todo eso servirá para que el Señor mate las cosas malas que hay en nosotros. Esas cosas no te pueden destruir, porque el Señor está contigo. Y tú estás en las manos del mejor médico. Y si nos dejamos tratar por el Señor, al final esas cosas que parecían que nos iban a destruir, que iban a acabar con nosotros, Dios lo cambiará para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien. Aunque Satanás intente hacernos daño, aunque Satanás intente sembrar y meter ahí, plantar bien, enraizar bien a Saúl en nuestras vidas, el Señor es todopoderoso. El Señor es el único que puede sanar nuestra alma, es el único que puede limpiarnos, es el único que puede renovarnos. ¿Sabéis qué es lo triste de Saúl? No se lo permitió al Señor. No se lo permitió. David lo vemos en muchos momentos que sí, que David tiene ese Saúl dentro. Pero David, la diferencia es que David sí se lo permitió al Señor. Incluso lo pidió. Sabemos por los salmos que lo pidió, ¿verdad? Señor, examíname y prueba a ver si hay en mí camino de perversidad. O sea, Dios le está diciendo, David le está diciendo a Dios, Señor, si hay algo de Saúl dentro de mí, Señor, muéstramelo y ayúdame a arrancarlo. Pues esa tiene que ser nuestra oración. Aquellas cosas que hay dentro de nosotros, que nos estén perjudicando, que nos puedan estar destruyendo, que nos puedan estar estorbando, hay que arrancarlas. Pero solo el Señor puede. Yo no puedo arrancarlas. Solo el Señor puede. Y ahí tenemos el ejemplo. No seamos como Saúl, que no le permitamos al Señor arrancarlo, sino que seamos como David, que le permitamos al Señor que Él arranque las cosas que a Él no le agradan. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana.